Ya lo tenemos en espera. Le agradecemos su presencia y su participación a José Villavicencio, él parte de la UGTE, los gremios, los sindicatos desde la semana anterior que dieron una rueda de prensa, se plantearon y anticiparon estas movilizaciones que se darán el día de mañana, miércoles 11 de agosto. Existen varios temas. Agradecemos su presencia a José Villavicencio. Buenos días, ratificar el saludo a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador. Sí, justamente nosotros hemos ratificado esa convocatoria para el día de mañana en todo el país frente a un sinnúmero de demandas que lamentablemente no han sido atendidas por parte del gobierno actual. Señor Villavicencio. Sí, creo que ahí tenemos problemas de conexión. Estábamos esperando el retorno desde estudio. Señor José Villavicencio, si es que nos podría confirmar, tuvimos un desfase con su conexión de internet. Todavía no lo tenemos presente. Vamos a intentar nuevamente la conexión con José Villavicencio. Como decíamos, días bastante movidos en tanto a la exigencia y la protesta social. Mañana estaremos presentes en una nueva cobertura también. La equipa nos estamos organizando para tener esta cobertura. El día de hoy las movilizaciones en Quito en tanto a la administración de la ciudad y mañana esta convocatoria desde los diferentes gremios, sindicatos, trabajadores y trabajadoras. Ahora sí, nuevamente para retomar la idea y la pregunta, le escuchamos a José Villavicencio. Sí, disculpas, alguna falla técnica. ¿Nos confirma por favor el ocurrió. audio? Hola, Parece hola. que tenemos un problema con el micrófono. Ahí, ya tenemos, señor Villavicencio. Hola, hola. Sí, ahí estamos. Sí, yo les decía de que el presidente que se iba a posicionar el 24 de mayo, en este caso el presidente Lasso, conocía cuál es la situación económica, política y social de los ecuatorianos, pero en particular las principales demandas. Y esas demandas son educación, salud, empleo, vivienda, salarios dignos, que lamentablemente no se da muestras de políticas públicas claras para resolver estas necesidades que hoy demanda el pueblo ecuatoriano. Segundo, hemos planteado que es necesario el congelamiento de los precios de los combustibles, porque quien está siendo afectado es el pueblo ecuatoriano al incrementarse los productos de primera necesidad y el tema de los pasajes como tal. Y por eso nosotros hemos condenado esas declaraciones desatinadas del presidente Lasso, que dice que estamos defendiendo a los ricos, a los narcotraficantes y a los contrabandistas al plantear el congelamiento de los precios de los combustibles. Habría que preguntarle al señor Lasso qué está haciendo para combatir a los contrabandistas y al tema de los narcotraficantes, y qué va a hacer para cobrar a los ricos, a cuáles representa los más de 7,000 millones de dólares que le deben al Estado ecuatoriano producto del no pago de impuestos conforme lo ha determinado la CEPAL. Entonces, estos aspectos ha hecho de que ratifiquemos nuestra convocatoria para el 11 de agosto. De movilización y de exigencia que han mantenido desde los diferentes sectores sociales, en específico el sector de trabajadores y trabajadoras, no es reciente y no es directamente en este momento, sí, pero no es solo al señor Lasso. Ya en la pandemia, las movilizaciones que registramos desde este medio comunitario en medio de la pandemia se daban desde los sectores estudiantiles y de trabajadores y trabajadoras, incluidos lo que está pasando hoy, los profes y las profes con la huelga de hambre que continúa y que el gobierno hace de oídos sordos. ¿Qué está pasando con la participación hacia la construcción de política pública que no está llegando a Carondelet, ya sea con el expresidente Rafael Correa, el señor Lenín Moreno y ahora con el señor Guillermo Lasso? Lamentablemente se continúa con la política fondo monetarista y con el mismo discurso de que le estamos haciendo juego al correísmo y que por eso es de que convocamos a estas acciones. Y no se entiende que estamos planteando de que se escucha a los distintos sectores sindicales y sociales. Decimos esto porque el FUE en particular ha entregado un documento al
presidente Lasso para discutir el tema combustible, seguridad social, el tema del empleo, el tema de la famosa ley de oportunidades, entre otros aspectos. Y resulta que ese documento nos envían al ministro del Trabajo o lo reenvían al ministro del Trabajo. Y nosotros hemos dicho, si hubiéramos querido discutir con el ministro del Trabajo, hubiéramos pedido directamente la audiencia. Queremos hablar con el presidente Lasso para debatir estos aspectos que son fundamentales y que el pueblo ecuatoriano exige respuestas. Y entonces la pregunta es, ¿dónde queda el gobierno del encuentro o con quién es el gobierno del encuentro? Porque la UNE está exigiendo pronunciamientos sobre el tema de la LOEI. El gobierno dice, hay que esperar que la Corte se pronuncie y voy a respetar. Pero eso es como un poco lavarse las manos como Poncio Pilato, porque la Asamblea ha convocado a una mesa de discusión donde está la UNE, la Defensoría del Pueblo, pero el principal ausente es el gobierno. Y en esa misma línea, el otro principal ausente es el delegado del gobierno, que es el presidente del Consejo Directivo del IES, que es el principal demandante a la LOEI. Y hay 80 huelguistas entre padres de familia, estudiantes. Sí, te perdimos nuevamente la conexión unos segundos. Ahí la conversación, estamos en esta tercera entrevista, Vero, con José Villavicencio, el parte de las movilizaciones que se han anunciado por parte de los gremios de trabajadores y trabajadoras para mañana miércoles. Así es, José Villavicencio nos daba algún resumen de los planteamientos y de las razones por las que se convoca este paro el día de mañana. Él básicamente nos comentaba el tema de la gasolina, por ejemplo, que es un pedido de varios sectores, no solamente de los trabajadores, los sindicalistas ahora. Recordemos que ya hace un mes más o menos los campesinos de la costa, los productores arroceros del banano, también están pidiendo que se vuelva al antiguo sistema de subsidios de la gasolina, porque finalmente los costos también se han elevado en el sector campesino, en lo que tiene que ver con los insumos. Es decir, finalmente es un tema no solamente de un sector en particular, sino que es un tema finalmente de país el que se está debatiendo con los combustibles. Y la respuesta del señor presidente Guillermo Lasso: no creo que los campesinos y campesinas arroceras sean capitalistas disfrazados, ¿no? Disfrazadas. Bastante crítico el emitir estos comentarios. Regresamos con José Villavicencio, preguntarle, tenemos temas también concretos sobre las posibles reformas laborales. Hemos hablado de la implementación de la política económica por parte de organismos internacionales, de estos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se esperaría ya en los próximos días o semanas en la Asamblea Nacional en tanto a los derechos de trabajadores y trabajadoras? Sin duda es otro aspecto de gran importancia para los sectores sindicales y sectores sociales del país. El ministro Donoso ha planteado de que no va a topar el Código del Trabajo para que el señor Villavicencio no salga a rechazar su postura, pero voy a eliminar la jubilación patronal. Entonces no hay coherencia en lo que se dice con lo que se quiere hacer. No se entiende que los derechos son universales, que no se puede recategorizar a los trabajadores. El trabajo es parte de los derechos humanos, parte de el deber social, no parte de la mercancía, y eso lamentablemente no se entiende. Y entonces no se cambia la política laboral. Durante 14 años se aprobó leyes paralelas. Ustedes recordarán la ley de justicia laboral, se eliminó el 40% de las pensiones jubilares, la ley de optimización y empleo juvenil, que se quitó el 1% del fondo de cesantía a los trabajadores, las famosas enmiendas que querían eliminar la organización del sector público, y la famosa ley humanitaria de que tienen situaciones precarias a los trabajadores. Hoy deben recibir hasta el 15 de agosto el 14º sueldo y van a recibir solo la mitad, afectando a el recurso que servía para que sus hijos puedan ingresar a educarse en el tema de el sector de la sierra. Y entonces este es un aspecto de que se requiere ser entendido, de que se requiere una sola ley laboral para los ecuatorianos, y aspiramos entonces que en ese camino la Asamblea pueda viabilizar. El FUD va a presentar en los próximos días una propuesta de código orgánico laboral. Hemos hablado con la bancada de la Izquierda Democrática, con Pachacuti. Vamos a hablar en los próximos días con el sector de independientes
para que exista ese compromiso de discutir una sola ley laboral para los ecuatorianos. No se puede recategorizar, no se puede seguir pensando que se va a generar empleo teniendo leyes paralelas al Código del Trabajo. Entonces, aspiramos de que se discuta una sola ley laboral para todas y todos los ecuatorianos en nuestro país. Estamos en el tema de la laboral, porque por ejemplo el ministro de Trabajo y el gobierno han dicho que la mayor precariedad que puede tener un trabajador es no tener trabajo, pero desde el lado también de los trabajadores, ¿cuáles son, digamos, como las demandas frente al tema del trabajo y la situación de desempleo sobre todo? Mire, hay que entender de si queremos generar empleo en el país, hay que fortalecer la economía, acompañada de la vacunación para todos los ecuatorianos. Tercero, hay que inyectar recursos donde se genere empleo, que es en la agricultura, en el turismo, en la manufactura, en la construcción, en la pequeña y mediana industria, que se genere el 80% de empleo, pero solo se cuenta con el 20% de capital. Y entonces hay que entender este aspecto, que la ley no genera empleo si no regula las condiciones entre empleador y trabajador, y no se puede seguir teniendo varias normativas que hasta a veces generan conflicto laboral entre mismas normativas, unas orgánicas, otras ordinarias, adicionalmente a eso, a los decretos y acuerdos ministeriales. Entonces es un aspecto fundamental el tema laboral. Dice el ministro del Trabajo que no nos oponemos a al tema o que nos oponemos al tema de que el estudiante estudie y trabaje. Y decimos, no, ministro, no se equivoque, nosotros estamos de acuerdo con ese aspecto, pero primero que el Estado garantice el derecho a educación. Más de 800,000 jóvenes no han podido ingresar a las universidades. Para eso hay que garantizar el 6% del Producto Interno Bruto que establece la Constitución. En esa línea nosotros planteamos el trabajo parcial permanente, 4 horas a la semana, 4 horas al día, 20 a la semana, de lunes a viernes, 80 al mes. No como ellos plantean una jornada denominada dinamización laboral, de lunes a sábado, de lunes a domingo. Entonces, lamentablemente, en eso es lo que no estamos de acuerdo, porque se debe generar empleo, sí, empleo estable con un salario justo, un salario digno, con derechos, el derecho a la organización, a la contratación colectiva, a la seguridad social. Pero un aspecto que no se quiere entender es de que se requiere un trabajo estable para que el ser humano pueda proyectar el desarrollo de su vida personal y familiar, porque si no cuenta con un trabajo estable no puede hacer esas proyecciones. Entonces son aspectos fundamentales que se necesita comprender. Sí, finalmente hay temas que están articulados con todo el ámbito laboral que tiene que ver también con la seguridad social y la anunciada privatización, cambio de modelo de la seguridad social en el país, dada por esta información de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no es solvente, no llegaría a cubrir aquellos rubros que se establecen para el pago a los jubilados, las jubiladas, el tema de la salud. ¿Cómo estas demandas desde el sector de trabajadores y trabajadoras también se articulan con estas otras de sostener la seguridad social? Se ha venido generando un pánico económico desde el gobierno, desde algunos voceros fondomonetaristas sobre la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Primero, que no hay plata para pagar el 40%. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno para pagar esa deuda? Desde octubre del 2019 no se ha pagado un solo centavo, que bordea alrededor de $1.200.000 anualmente. Segundo, el tema de la deuda de la salud, que bordea los $5,000 millones. Tercero, una deuda global que bordea los $20,000 millones. Entonces el gobierno no ha dicho nada de establecer un plan de pagos de esta deuda, que es fundamental, pero sí se habla de las recomendaciones del Banco Mundial, que es incrementar los aportes, los años de jubilación y reducir las pensiones jubilares y convertirle al IES en un sistema mixto. Entonces eso es un paso a la privatización, y entonces no se quiere entender de que el IES es de los afiliados, jubilados y pensionistas, y el vicepresidente también viene haciendo un recorrido diciendo que hay que intervenir el IES. Intervenir para privatizarlo, preguntamos nosotros, eso no es correcto, eso no es adecuado cuando se dice que hay corrupción en el IES. La corrupción ha sido denunciada por más de 10 años
en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero si se quiere transparentar, primero elijan un consejo directivo del IES de forma transparente. Y digo esto porque el delegado del presidente ha sido cuestionado. Segundo, el presidente Lasso apenas se posesionó, vetó totalmente la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, dejándole sin la oportunidad a que los afiliados elijamos nuestros representantes. Un consejo directivo del IES que está desde el 2012, el delegado de los empleadores, cuando la ley dice 4 años. Igualmente el de los afiliados que fue destituido y que el que se creía dueño del país, el señor Jorge Water, lo metió por la ventana en el 2020. Y entonces no hay coherencia en lo que se dice con lo que está pasando en la realidad. Y es un aspecto fundamental. El IES tiene que ser rescatado, decimos nosotros, de los gobiernos de turno y de los corruptos y ponerlo al servicio de sus verdaderos dueños, afiliados, jubilados y pensionistas de nuestro país. Estos aspectos son los que queremos discutir con el presidente Lasso, que lamentablemente no ha fijado día y hora para la reunión. Finalmente, señor Villavicencio, preguntarle, algunos sectores manifiestan que sabíamos qué iba a pasar con el gobierno de Lasso, que votar por Lasso era básicamente justamente apoyar este tema, como el tema de las privatizaciones, y en cambio desde el gobierno se dice que este tipo de protestas, este tipo de digamos de propuestas más bien desestabilizan la democracia. ¿Cuál es la posición de los trabajadores en este tema? Mire, primero, a nombre del pueblo ecuatoriano y de la supuesta democracia, el presidente Lasso llegó a Carondelet para seguir aplicando la política neoliberal. 2, no queremos desestabilizar, queremos de que se escuche a los distintos sectores sindicales y sociales. Caso contrario, él cuando se movilizó en el 2015 y el 2017, si no me falla la memoria, estaría o estuviera haciendo o hizo algo similar. Miren, entonces no hay coherencia con lo que se está diciendo. Y lo que queremos es que se escuche las demandas de los distintos sectores de que el gobierno del encuentro sea en la práctica. Tercero, nosotros tomamos la postura de llamar a votar el voto nulo, que tuvo un buen porcentaje, más los sectores que no tomaron partida por ninguno de los dos candidatos finalistas, un 45% le dijo no a ninguna de las dos propuestas. Y dijimos claramente nosotros, no al banquero porque salía de la banca, valga la redundancia, y no al correísmo porque eso significa volver a la corrupción. Y entonces por eso nosotros tomamos esa postura. Esa decisión que para nosotros sigue siendo válida y que fue una decisión correcta, hoy nos da toda la potestad, la independencia para plantear las necesidades del pueblo ecuatoriano. José Villavicencio, nada más recordarle a las personas la convocatoria que han realizado para mañana, esta movilización desde los diferentes gremios, y estamos también al pendiente de lo que suceda con la huelga de hambre en exigencia a la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sí, nosotros ratificamos esa convocatoria a todos los trabajadores, sectores sociales, a los maestros, estudiantes, campesinos, hasta primera jornada del día de mañana, 11 de agosto, en todo el territorio ecuatoriano a partir de las 16 horas.